Secretaria de cuarto de la ESO, titulada Haciendo Historia, y hoy tenemos con nosotros a Rafael Esquirosa, que es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Almería, es responsable del grupo de investigación Estudios del Tiempo Presente, ha publicado infinidad de artículos y ha realizado diversos congresos sobre el periodo de la Guerra Civil, el franquismo y la transición. De igual modo, ha publicado obras como Política y Guerra Civil en Almería, de 1936 al 37, Sublevación militar y alteraciones de la retaguardia republicana, Católicos, monárquicos y fascistas en la Almería durante la Segunda República, Poder a las instituciones locales en la transición, la lucha por la democracia en la Andalucía rural. Muy buenas, Rafa, es un placer tenerte aquí con nosotros. Hola, buenas tardes, Santos. Para saludarte, ¿qué tal? Siempre se construye igual la entrevista, hay unas 4 preguntas de nivel global y ya las respuestas, las preguntas propiamente dichas del alumnado. Empezamos, si te parece, con la primera pregunta. Muy bien, estupendo, cuando digas. Bueno, pues durante todo el curso siempre he incidido en que hay 4 objetos de estudio que estudian la historia, que es la política, la economía, la sociedad y la cultura. Y como gran figura que eres del marco de la historia del tiempo presente, me gustaría que me explicases la importancia primero de este marco y cómo se tratan esos objetos de estudio. Bueno, está claro que todos los historiadores, cuando abordamos cualquier periodo de la historia, si queremos hacerlo de forma completa, tenemos que abordar esas 4 dimensiones que además están perfectamente relacionadas entre sí. Es decir, a veces, y en los libros se ve, ¿no? Las dividimos para poder organizarnos el material y explicarlo, pero luego vemos cómo no se entiende una sin la otra, ¿no? No sé, si tuviéramos que poner un orden, pues podríamos plantear que la situación económica es la que condiciona, ¿no?, la realidad social y la posible conflictividad, ¿no?, en momentos de crisis, y que ambas determinan, ¿no?, la realidad política, y en ella influye también, ¿no?, las relaciones culturales. Pero eso a veces se tiende un poco a cierto determinismo, ¿no? Y uno, cuando estudia la historia en profundidad, se da cuenta de que a veces esos mecanismos directos deterministas no son tales, ¿no? Porque qué duda cabe que sí es cierto que la economía determina la situación social y que esta también determina la situación política, pero también la política puede incidir con las decisiones en la situación económica, ¿no?, y en la situación social, ¿no? Entonces son 4 dimensiones que hacen lo que genéricamente se denomina la historia total, ¿no?, y que son necesarias, ¿no?, para comprender cualquier periodo histórico, pero que hay que saber que la influencia y las interacciones son complejas, pero evidentemente existen entre sí, ¿no?, y que no se puede entender, ¿no?, ningún análisis histórico en el que se prescinda de una de esas variables, y tampoco entiendo yo, al menos, que se pueda abordar con una relación de causa-efecto directa sin tener en cuenta la reversibilidad, ¿no?, de esa posible influencia. De acuerdo. ¿Y cómo, en su estudio del tiempo presente, cómo lo aborda, Rafa? Por Sí, ejemplo, mediante sí, fuentes, mediante técnicas. sí. Bueno, un poco tú lo sabes por mi trayectoria, yo me he dedicado más a la historia política, también a la historia social, ¿no?, pero sobre todo a la historia política, pues porque elegí esa especialidad, ¿no?, y dedicarme a esos aspectos fundamentales de la historia, ¿no? Entonces, bueno, mis primeros trabajos de investigación fueron sobre los años 30 y me centré, pues, en cómo se desencadenó la guerra civil aquí en Almería, ¿no?, partiendo de los antecedentes de la época republicana. Estudié las instituciones, los organismos, el poder, las reacciones en ese periodo, ¿no?, los partidos políticos, también los sindicatos, ¿no? También ese aspecto, porque evidentemente se hacía también historia social, porque trabajaba sobre la sociedad en guerra, cómo sufrieron los efectos de la contienda, ¿no?, tanto desde el punto de vista de la represión, desde el punto de vista de los bombardeos, de la escasez, del hambre, de las necesidades y de la conflictividad que tanto en época de república como en guerra pudo existir, ¿no? Luego di un poco un salto porque, bueno, tú nos preguntabas que cómo, un poco qué fuente utilizábamos. Bueno, pues las que podíamos, ¿no? En aquellos años que yo empecé, los años 80, pues teníamos acceso ya a la prensa, que es una fuente fundamental, ¿no?, para el estudio de cualquier periodo histórico donde hubiera prensa, ¿no? Es decir, por tanto, fundamentalmente de los siglos XIX y XX, y hay XXI también, pero también documentación de archivos, ¿no? Teníamos ya acceso, no como hoy, estaba más limitado, pero teníamos acceso ya a mucha documentación de archivos, tanto procedente de
de asuntos militares, como de cuestiones de formaciones políticas, archivos nacionales y también archivos en el extranjero. Y luego también teníamos entonces, cuando empezábamos, por lo menos cuando yo estuve empezando a hacer mis investigaciones, acceso a los testimonios orales, ¿no? Porque todavía vivía gente de aquellos años de la República y la Guerra, y pude entrevistar, ¿no?, a importantes dirigentes de aquí de Almería, ¿no?, de las distintas organizaciones, que fueron muy importantes. Luego sí que andamos en detalle, pero los testimonios orales son una fuente muy importante para la historia del tiempo presente, ¿no? Hay que saber trabajarlo, pero son muy necesarios porque te aportan algo que muchas veces los documentos no encuentran, ¿no? Y después de trabajar los años 30, pues un poco seguí avanzando en la historia, ya como director de tesis doctorales sobre el franquismo y sobre distintos aspectos del franquismo, ¿no? Y también sobre la represión, lo mismo que había estudiado la represión en zona republicana, que yo publiqué un libro, pues también dirigí 3 tesis sobre la represión franquista, ¿no?, en Almería, en Granada, y digamos que seguí con el tema, pero desemboqué la transición, me parecía necesario, hablo de finales de los años 90, cuando no se había trabajado apenas la transición por parte de historiadores, un grupo de historiadores de distintas universidades, empezamos a abordar la cuestión, organizar los congresos, que luego han sido congresos bienales que tú has conocido y que hemos conseguido llevar a Almería, ¿no?, un poco al panorama historiográfico, porque por aquí han pasado los mejores especialistas de España y de extranjeros sobre el tema de la transición, y siguen haciéndolo. Tuvimos en noviembre, tengo casualmente, no porque me estés entrevistando, el díptico del último congreso, ¿no?, porque estoy ahora preparando la edición del libro de los contenidos que ahí se plantearon, y entonces pues seguimos trabajando, y la idea es seguir, si podemos, seguir trabajando, ¿no?, sobre estos temas en el futuro. Y en ese sentido, bueno, pues aquí se han defendido medio millar ya de trabajos de investigación, que es bastante, ¿no?, más de 500 trabajos sobre la transición por especialistas de toda la Universidad Española y un montón de universidades de fuera de nuestro país, ¿no? Y entonces, bueno, pues a raíz de esas actividades, pues también he ido trabajando temas de historia política relacionados con la autonomía andaluza. Es decir, que he ido abordando distintas cuestiones de la transición, y es lo que he ido centrando, ¿no?, mi actividad. De acuerdo. Y ya para entrar en hondo, hemos visto en clase que, Rafael, que al final de la dictadura hemos tratado que surgen movimientos vecinales, estudiantiles, y que estos movimientos empiezan a reclamar mejoras sociales, incluso empezaron a expresar un rechazo al franquismo. Y me gustaría que me explicases cómo fueron estos movimientos sociales y qué importancia tuvieron. Sí, mira, en los años 60, sabes que a diferencia de las décadas anteriores se va a producir un desarrollo económico y social de España, ¿no? Después de salir del periodo de la autarquía y la puesta en marcha después del plan de estabilización, los planes de desarrollo, con una liberalización económica, que no política, pero sí económica. Ahí, pues bueno, pues se facilita la inversión de capitales extranjeros, hay una coyuntura económica internacional buena que permite no solo la llegada de esos capitales, sino la llegada también de turistas, con lo cual se desarrolla la industria turística, y también se facilita la contratación de trabajadores españoles en los países europeos, lo cual venía muy bien a España para acabar con uno de sus grandes lacras, que siempre ha sido el problema del paro, ¿no? Y además esos trabajadores no solo liberaban de la presión del mercado de trabajo en España, sino que aportaban sus ahorros, ¿no?, todo lo que podían, y lo mandaban a España, con lo cual era otra fuente de divisas, ¿no? Bueno, pues en ese contexto de crecimiento económico, en esa coyuntura internacional favorable, pues no solamente la economía se mueve, sino que eso tiene consecuencias sociales, la sociedad va cambiando, ¿no? Y la movilización social, pues no empieza como un fenómeno político, empieza por su propia naturaleza. Es decir, el movimiento obrero, cuando en el año 58 se aprueba la ley de convenios colectivos, que era un requisito, ¿no?, para integrar a la economía española en el mercado capitalista occidental, ¿no?, porque no se entendía que hubiera unas relaciones laborales tan rígidas como la que había en la España de las primeras décadas del franquismo. Pues el régimen pensaba que lo podía controlar, esas negociaciones de convenios colectivos, esa elección de enlaces sindicales, que lo podía controlar con el sindicato vertical. Pero hay un momento en el que los trabajadores advierten que aquellos otros que no pertenecen al sindicato vertical, que ya es una institución burocratizada, son funcionarios, ¿no? Esos otros pues representan mejor su interés y empiezan a elegir a esos enlaces de esos, digamos, sindicalistas no del régimen, ¿no?, que van a ir formando las llamadas comisiones de obreros, que el origen de comisiones obreras, ¿no? Claro, hay un momento en el que comisiones obreras desarrolla una labor reivindicativa en lo estrictamente laboral, en la medida en que
van colisionando con el Estado y en cuenta además las represalias del propio Estado franquista, se van politizando, también van integrándose elementos, personas vinculadas a los partidos de la izquierda y se van vinculando sobre todo al Partido Comunista de España, y Comisión Obrera va a ser un núcleo de oposición sindical al franquismo claro que va a crecer durante la década de los 60 y los 70, ¿no? Va a conocerse con el fenómeno del entrismo, es decir, en vez de oponerse frontalmente al franquismo, como podían hacer UGT, CNT, que eran los sindicatos procedentes de antes de la guerra y de la guerra, pues ahora Comisión Obrera hace una labor desde dentro, es decir, para luchar contra la dictadura desde dentro de las propias instituciones del régimen franquista, ¿no? En el movimiento estudiantil va a surgir, van a confluir pues, distintos aspectos importantes, ¿no? Los años 60 son años donde ha habido un crecimiento importante de la población estudiantil, que ya no solo ha cubierto los estudios de primaria, de secundaria, sino que va a llegar a la universidad. Hoy día nos parecerían cifras ridículas los porcentajes de estudiantes que llegan a la universidad, pero en comparación con las décadas precedentes es un crecimiento importante. Y mira, hay un síntoma que todos conocemos y es como en provincias, en ciudades donde no había universidad, se van a crear los colegios universitarios, que van a ser los gérmenes de las futuras universidades, ¿no? Porque hay un crecimiento de la población universitaria, una mayor demanda de estudios universitarios, y para ello pues se crearon esos colegios universitarios como en Almería, ¿no? A partir de 1972, también en Jaén, en Huelva y en otras ciudades españolas. Bueno, pues en ese escenario de mayor población estudiantil, hay también que tener en cuenta que estamos en una coyuntura como los años 60, donde hay unos movimientos juveniles internacionales reivindicativos de protesta, que por ejemplo se concretan en el mayo francés, en el mayo de París del 68, ¿no? O en la protesta de los jóvenes norteamericanos contra la guerra del Vietnam, ¿no? Por decir, o los jóvenes que se orientan, ¿no? En la protesta antisistema en distintos lugares del mundo, ¿no? Aquí, evidentemente, pues el escenario también era propicio para la lucha contra la dictadura. Y van a confluir, además, hijos de vencedores y de vencidos, es decir, familias de los dos bandos de la guerra civil en esas reivindicaciones, donde también, por cierto, van a confluir una generación de jóvenes profesores con problemas profesionales importantes, de inestabilidad, los llamados PNN, profesores no numerarios, que también van a unir sus reivindicaciones profesionales a esas reivindicaciones que los estudiantes van a hacer. Y claro, si el régimen contestaba con violencia, ¿no? Con sanciones, con persecuciones, con la entrada de los cuerpos de los cuerpos de seguridad, de la policía, en la universidad, en los centros universitarios, pues eso va a incrementar, ¿no? También los niveles de protesta. También estos grupos, como pasaba con los obreros, van a también pronto vincularse a grupos de izquierda, a grupos de la oposición, ¿no? Y luego también no hay que olvidar el movimiento vecinal, ¿no? Que es un movimiento que surge a partir de una legislación franquista del año 64 que permite asociaciones, no políticas, pero que van a hacer que en los barrios, unos barrios que han crecido con el desarrollismo, ¿no? De forma un poco desarticulada, de forma precipitada, con muchas carencias en infraestructura, pues los vecinos se van a empezar a organizar en esas asociaciones que van a estar muy vinculadas a la parroquia del barrio y que primero van a empezar a reivindicar mejoras, pues esta calle que tiene que asfaltarse, este alcantarillado que no está, el agua que no llega, que no hay electricidad, que no hay autobús, es decir, reivindicaciones de necesidades que van teniendo, ¿no? Que falta un colegio, que no hay guardería, y eso inicialmente es una reivindicación vecinal que también se fue politizando en la medida en que los vecinos advirtieron que los ayuntamientos o las instituciones en general del franquismo eran incapaces de resolver esos problemas, ¿no? Además, unos ayuntamientos que no eran elegidos democráticamente, que los alcaldes eran designados por el gobernador civil si tenían menos de 10.000 habitantes o por el ministro de la Gobernación si superaba esa cifra, ¿no? Por tanto, además en esos barrios, en esas asociaciones, se fue generando una cultura democrática, es decir, se reunían todos los vecinos, se ponían a debatir, se ponían a discutir, se votaban, tomaban decisiones de forma colectiva, es decir, se llevaba a la práctica ideas democratizadoras, ¿no? Y todo eso también pues, va a incrementar esa reivindicación, además muy, lo que antes hablamos de la interrelación entre cuando hablamos de historia, ¿no? De aspectos sociales, económicos, políticos, ¿no? Culturales, pues aquí igual, en no ser de vecinos, pues tenía pues, a vecinos que eran también obreros que estaban en los sindicatos de comisiones obreras y estaban protestando, o estudiantes que venían del colegio universitario también de participar en esos movimientos, ¿no? O de movimientos intelectuales. Siempre el mundo de la cultura ha estado en la vanguardia, ¿no? De las reivindicaciones. Y claro, la intelectualidad, el mundo de la cultura suele pedir libertad, porque para poder expresarse
abiertamente, libremente, ¿no? Pues necesitan democracia. Entonces todo eso fue, digamos, retroalimentándose y generando que en los años 60 y luego también en los primeros 70 hubiera un fuerte movimiento, un conjunto de movimientos sociales, fundamentalmente en el ámbito que te digo, del movimiento sindical, movimiento obrero, movimiento vecinal, movimiento estudiantil, y también empezaron los primeros pasos del movimiento en favor de los derechos de igualdad de las mujeres. Hay un dato que seguro que le he explicado a todo alumno. Hasta el año 75, una mujer casada sin el permiso de su marido o soltera sin el permiso de su padre no podía ni abrir una cuenta corriente, ¿no? Ni mucho menos comprar algo. Es decir, estaba en una situación de minoría de edad que también generaron el que empezaran, todavía de forma modesta, pero que fueron ampliándose, pues, colectivos de mujeres que reivindicaban esos derechos y que a la altura del final del franquismo ya existían de forma consolidada y en la transición van a jugar un papel también importante, ¿no? O otros movimientos de minoría étnica o de, por ejemplo, también de presos, de objetores de conciencia, de defensa de los derechos de los homosexuales. Es decir, hay distintos movimientos minoritarios que ya empiezan también a sumarse a ese conjunto de movimientos sociales. Bueno, pues todo eso, para los historiadores que estamos estudiando el periodo, es fundamental porque nos ayuda a comprender mejor la transición a la democracia, una transición que no es, digamos, como ya se ha explicado, una especie de concesión desde la élite, sino que se debe entender como un movimiento colectivo de vanguardia, porque siempre estos movimientos no es una totalidad, no es toda la sociedad que se lanza a la calle, siempre hay locomotoras, ¿no? Grupos de vanguardia que son los que van impulsando y los que van haciéndole ver a los políticos, tanto del gobierno como de la oposición, por dónde debe ir el camino, ¿no? Entonces es una visión matizadamente distinta a la que muchas veces se ha difundido, pero que le da un mayor protagonismo a la sociedad y que en vez de ser un pueblo español juicioso, pasivo, mero espectador, es un pueblo español activo, con grupos que se movilizan y que defienden la democratización, ¿no? Pues ya sabes, Rafa, comparto 100% ese análisis. Y pasamos a la pregunta. Hemos visto que del 73 al 75 surgieron crisis políticas como la muerte de Carrero Blanco por ETA, crisis económicas como la del petróleo, que hemos visto que afectó especialmente a España, o la crisis del conflicto del Sáhara. ¿Estas crisis debilitaron o mermaron la imagen del régimen? Claro, está hablando ya de un momento final del régimen, es decir, el Sí. régimen franquista a partir del año 69 había evidenciado unas divisiones internas importantes. Si en los años 60 era la división entre los aperturistas y los continuistas, ¿no? Que era una división que rompía la tradicional división por familia, es decir, el régimen durante los años 40 y 50 un poco se dividía políticamente en las facciones, digamos, de los grupos de origen, es decir, pues solo, sabes que el movimiento nacional había sido constituido por falangistas, carlistas, católicos en el sentido de catolicismo político, militares, ¿no? Y eso es como se dividían los gobiernos, ¿no? Pues tantos ministerios van para un lado, para otro, y en función de la coyuntura, Franco se apoyaba más en uno o en otro, iba haciendo el papel de arbitraje, digamos, permitía que se enfrentaran entre sí, nunca se unían a enfrentarse contra él, y él hacía de árbitro y en función de la coyuntura internacional se apoyaba más en uno o en otro. En la época de dominio del eje, en la guerra mundial, se apoyó más los falangistas, y cuando el eje empezó a perder la guerra, pues los falangistas fueron un poco apartados para apoyarse más en los católicos, para dar una imagen internacional distinta, ¿no? Esa era un poco la forma de funcionar. Pero en los años 60, claro, se estaba produciendo una contradicción. La sociedad, como antes decíamos, como resultado de la evolución económica, pues se está modernizando y hay grupos dentro del régimen que sostienen que sin cambiar el régimen hay que hacer una adaptación, una modernización, ¿no? La figura emblemática de este sector de los aperturistas era el ministro de Información y Turismo, Fraga Iribarne, ¿no? Lo cual no significa que apostara por acabar con el régimen y traer la democracia en ese momento, sino que era una modernización, una imagen más moderna donde se suavizaran determinados componentes. Y otros, en cambio, eran partidarios de mantener las esencias que se llamaban del 18 de julio, es decir, las más, digamos, duras del franquismo, ¿no? Y esa división, digamos, rompía por en medio la familia, es decir, había falangistas aperturistas y falangistas continuistas, ¿no? Católicos también continuistas y otros del nacionalcatolicismo más duro y otros más avanzados, más aperturistas, ¿no? Y eso va a entrar, digamos, en enfrentamiento, y hay un hecho muy significativo que es el caso Matesa, que era un caso de corrupción donde una empresa dedicada a la exportación de maquinaria, ¿no? Textil, pues dedicada a la exportación,
pues se descubre que el dinero que el Estado daba ante supuestas cifras de maquinaria exportada, pues se lo quedaban unos señores, ¿no? Y ahí estaban muy implicados gente del gobierno vinculada al Opus, vinculada a ese sector que estaba un poco dirigiendo la política económica, los llamados tecnócratas, ¿no?, en los años 60. Claro, la polémica política surgió porque la prensa del movimiento, controlada por Fraga y el sector falangista, publica esa información, digamos, un poco difundiendo, ¿no?, el escándalo de Matesa. Franco, como era habitual, decide cesar las dos partes, ¿no?, digamos, apartada del gobierno, y forma un gobierno monocolor por primera vez, ¿no?, en la historia del franquismo, pero ya era una evidencia de la crisis. Bueno, pues esa crisis hay que tener en cuenta que se incrementa con la propia edad del general Franco, cada vez mayor, cada vez evidentemente se ve próximo a su fin por razones biológicas, pero es que además estamos hablando de un momento donde los grupos de oposición han ido creciendo, con todos esos movimientos sociales que hemos visto. También la presión internacional es importante porque España está queriendo entrar en el mercado común, pero no se le deja por tener una dictadura. España no entra en la OTAN, es decir, no está integrada, ¿no?, en el mundo occidental a pesar de su voluntad, ¿no? Y entonces hay grupos dentro de la propia economía española, grupos de interés, grupos capitalistas, que entienden que hay que hacer algún cambio porque España no puede quedar marginada del desarrollo económico occidental, ¿no? Y entonces eso, hay un cambio incluso en la cúpula de la sociedad, ¿no? Es decir, si en los años 40 y 50 las élites sociales de España, es decir, que estaban representadas los terratenientes agrarios, ¿no?, tenían un perfecto maridaje, ¿no?, con el gobierno franquista, con el régimen franquista, que entendían incluso que le había salvado, ¿no?, en la guerra civil de cualquier tipo de reforma que afectara a sus intereses. Ahora la élite de la economía, junto a los que continuaban evidentemente siendo propietarios agrícolas, eran también pues grandes industriales, grandes comerciantes, que lo que les interesaba es lo contrario, es que se abriera al mundo para poder hacer negocios, ¿no? Entonces eso también va a hacer que surja dentro del franquismo los llamados reformistas, es decir, gente que ya entiende que esto no puede seguir así, que hay que hacer algún cambio, ya no solo de imagen, sino también, sin llegar a lo mejor a una democracia total, pero al menos una reforma del régimen para adaptarse más a las circunstancias. Y eso va a debilitar internamente. Claro, cuando llega la crisis del petróleo del 73, cuyos efectos más duros tardaron algo más en llegar a España, porque España estaba menos integrada en la economía mundial, y además el gobierno, por ejemplo, incentivó, ¿no?, el coste de los productos petrolíferos para evitar que repercutiera. Claro, eso se puede hacer un poco de tiempo, pero tú no puedes estar subvencionando la gasolina durante mucho tiempo porque no tienes medios para hacerlo, ¿no? Aunque tuviera entonces la herramienta de la devaluación económica, que hoy ya sabes que al estar en el euro no se tiene. Pero claro, esos efectos en la economía se van notando, y hay una prueba evidente. Los emigrantes que han ido a Europa en época de bonanza, ahora empiezan a volver, porque empieza también a llegar la crisis a Europa, ¿no? Y ahí se ven notar los efectos de la crisis económica, ¿no? Lo que pasa es que los mayores efectos de la crisis económica se van a notar una vez muerto Franco, ¿no?, a partir de noviembre del 75. Claro, en esos datos que tú me planteabas, claro, si cuando ETA asesina al presidente de gobierno, que es el heredero, el delfín de Franco, ¿no?, el que tenía que mantener la esencia del régimen al morir el dictador, pues es un duro golpe para la continuidad de la dictadura. O la llamada conflicto del Sáhara llega en un momento en el que Franco ya está ingresado y no tiene capacidad de acción, pero llega un momento en el que España tiene una debilidad por esa situación de la enfermedad, por esa situación de declive del franquismo, que no puede tomar decisiones muy contundentes, y el Sáhara termina entregándose sin ninguna resistencia, ¿no? Entonces, claro, todas esas crisis concretas que tú me planteabas, digamos, se suman a una crisis que se ha heredado y que se ha ido incrementando, ¿no?, y que ha hecho que los grupos de oposición tengan más fuerza, que la contestación nacional e internacional al régimen sea mayor y, por tanto, su debilidad sea menor. Y cuando un régimen dictatorial como el franquismo tiene de mayor debilidad, también reacciona de forma más violenta, ¿no? Por eso la represión es que se ha relajado algo en los años 50 y 60, lo cual no significa que haya desaparecido. En el año 63, si mi memoria no me falla, se ejecuta a Julián Grimau por motivo de la guerra civil, es decir, de algo que había pasado casi 30 años antes, ¿no? Por tanto, no es que desaparezca esa represión, pero sí es verdad que no es la dureza de los años 40, obviamente, pero en los años 70 pues se incrementa también con la respuesta ante los grupos terroristas de ETA, de FRAP, y eso es también signo de debilidad del régimen. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta, y te pregunto una pregunta
basada en tus investigaciones como autor y director del Congreso Internacional Historia de la Transición en España y la Dimensión Internacional 1973-1986 y del proyecto La Transición en los municipios de la provincia de Almería, La democracia llega a los pueblos, 1976 a 1983. Me gustaría que me expusiese cómo vio la transición, cómo se vio internacionalmente y cómo fue la transición en el mundo rural. Vale, mira, exacto. Empezando por el primer punto, ¿no? Es decir, es siempre un error considerar la historia de cualquier país ajena de lo que pasa alrededor, ¿no? En España se puso de moda una frase de que España empezaba en los Pirineos, ¿no? Pero en verdad, es decir, nosotros en ningún momento de la historia hemos estado totalmente aislados, ¿no? Cuando se quería evitar por Carlos IV, ¿no? Que llegaran las noticias de la Revolución Francesa, pues las noticias terminaban llegando, ¿no? Y hablo de finales del siglo XVIII, ¿no? Y bueno, en cualquier caso, en aquel momento, en aquellos años, la importancia, ¿no? También geoestratégica española ponía a España en el mundo, ¿no? En un lugar en el mapa. Entonces había, por un lado hay que distinguir, y en el congreso este que tú citas lo comentamos, ¿no? En ese congreso se vio, por un lado, cómo se veía a España desde fuera, ¿no? O sea, cómo veían los demás países, ¿no? El proceso político español, qué les parecía, ¿no? Y luego otro apartado, ¿qué influencia tuvieron, ¿no? Porque para Estados Unidos, por cierto, no había mucha diferencia entre España y Portugal, porque ellos lo miraban geoestratégicamente y veían la península ibérica y sus intereses, las bases que tenían aquí, estamos en plena Guerra Fría, y por tanto no interesaba que aquí las cosas se fueran mucho de las manos, entonces eran vigilantes, ¿no? Intervenían prudentemente, no se manifestaban abiertamente. Hay una anécdota o un hecho muy puntual pero significativo cuando dice que cuando se muere Franco y Estados Unidos es el único país que manda la misma representación a los actos del funeral de Franco y de la proclamación del rey Juan Carlos, mientras que el resto de países quieren primar el reconocimiento al nuevo rey y mandan una delegación menor a los funerales y una mayor, más importante, a la proclamación, ¿no? Estados Unidos no se moja y hace la misma, ¿no? Entonces, España, la situación española es observada, digamos, desde fuera, pues con interés, porque tiene una posición geoestratégica importante, un país importante, y en ese sentido hay que saber valorar, ¿no? E integrar en análisis esa visión. Pero luego está también la influencia, ¿no? Y ahí hay unos hechos y unos datos muy significativos. Antes yo decía, es que España no podía entrar en el mercado común mientras no tuviera una democracia. Y eso es algo que los partidos políticos democráticos europeos van a mantener. Y España no va a poder entrar en el Consejo de Europa ni va a poder empezar las negociaciones para el ingreso en el mercado común hasta que no esté demostrado que hay una democracia. Ahí hay una influencia. O, por ejemplo, la influencia que las internacionales de los partidos democráticos van a tener en la Internacional Socialista o fundaciones como la Fundación Eber alemana van a influir mucho en la evolución del socialismo español, apoyando al sector de Felipe González frente a otros en los que estaba entonces dividido el socialismo, que estaba muy fragmentado. Pero también la Internacional Demócrata Cristiana va a influir en apoyo y en ayuda a grupos democristianos españoles, ¿no? Por tanto, hay también no solo esa visión, ese es un poco estar atento, sino esa influencia. Y también va a ser muy importante la labor que tengan los ministerios de Asuntos Exteriores españoles en esos años para trasladar al mundo los proyectos políticos. Areilza, siendo el primer ministro de Exteriores de la monarquía, va a ir con el rey, un poco difundiendo esa voluntad. Lo que pasa es que en aquel gobierno luego estaba la contradicción de que el jefe de gobierno, el presidente Arias Navarro, e incluso su ministro de Gobernación, daban una imagen contraria y eso creaba confusión en el mundo, porque si Areilza y el rey iban por el mundo vendiendo la democracia, pero luego aquí se hacían otras cosas o se defendían otros principios, pues era una contradicción. Eso se normalizó cuando llega Suárez al poder y ya hay digamos, una coherencia en la política exterior y con la política interior, ¿no? Entonces, ahí también hay que destacar el papel importante que tiene, ¿no? Esos políticos, esos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores, sobre todo, también de Defensa, de cara a una imagen exterior, ¿no? Y cómo empieza también el ejército español a colaborar con los ejércitos europeos, esa integración que luego va a terminar en la OTAN, ¿no? De la defensa española, la defensa de Occidente, también va a ser muy importante. Por tanto, fíjate cómo hemos visto imagen, influencia, ¿no? Y protagonismo, ¿no?
en la política exterior y en las relaciones exteriores de España que influyen mucho, ¿no?, en la transición a la democracia. Y luego me preguntaba, además de eso, por la cuestión de, pasamos de la esfera externa Sí, a sí. la más interna, ¿no?, a la de los municipios. Claro, aquí, mira, durante mucho tiempo, lo mismo que yo antes te decía, que la transición se vio como una especie de pacto entre élites, con una especie de democracia otorgada más que conquistada, también se centraba mucho en el ámbito urbano. Es verdad que el ámbito urbano es donde más población hay, donde los movimientos sociales estos que hablamos tuvieron más protagonismo por razones obvias, pues donde había industria, donde había barrios que habían crecido, de las ciudades donde había universidades, ¿no? Y entonces es verdad que las ciudades tienen un protagonismo mayor. Pero se daba la imagen como que en los pueblos, en los núcleos rurales, pues no pasaba nada, ¿no? Como si ahí, digamos, no hubiera ningún movimiento en favor de la democracia. Y las investigaciones que estamos haciendo, como el proyecto que tú has citado y otros en otras provincias españolas, demuestran como que también en los municipios se pusieron en marcha cambios significativos para propiciar el cambio político, ¿no? Es decir, en los municipios rurales también empezaron a plantearse reivindicaciones, a veces del sector agrario, otras veces del entorno cultural, de las asociaciones culturales de los barrios. Mira, en Pulpí, por ejemplo, había un grupo que se llamaba Los Jóvenes Rebeldes, impulsado por el sacerdote de allí, que entre sus jóvenes rebeldes tenía el que luego ha sido ministro de Cultura, José Guirao, ¿no? Y que, bueno, organizaciones de ese tipo dinamizaban la vida local, ¿no? O, por ejemplo, el funcionamiento de hoy a los jóvenes les sonaría chiste, pero los teleclubs, ¿no? Claro, la televisión no llegaba a todo el mundo, ni todo el mundo podía comprársela. Entonces, durante un tiempo, pues se organizaban unos clubes donde había una tele y la gente iba a ver la televisión como, no sé, el que va, ¿no?, a cualquier actividad social, ¿no? Y entonces, en esos teleclubs organizaban pues, actividades y fueron dinamizadores de la vida local, ¿no?, en municipios muy pequeños, ¿no? Y en ese sentido se fue también gestando, ¿no?, toda una cultura política democrática de base, ¿no?, y que es muy importante. De hecho, yo he participado en un libro que se llama La transición se hizo en los pueblos, ¿no? Es decir, Sí, sí. ¿por qué? Porque no se puede entender que la democratización solo va a afectar a media España, por lo menos. Es decir, en la otra, por lo menos, media España también. Y para mí, la transición no se culmina, entre otros factores, hasta que las primeras corporaciones locales elegidas democráticamente en 1979 no terminan. ¿Por qué? Porque en ese mandato del 79 al 83 es cuando en los pueblos, en cualquier pueblo de la provincia de Almería, ¿no?, en Laujar, en Purchena, ¿no?, en Albor, se ha podido ver la democracia no solo por la tele, no solo en las cortes, no solo con el gobierno, no solo a nivel nacional, sino se ha podido ver en su salón de pleno, donde la gente ha podido elegir concejales de UCD, del PSOE, de Alianza Popular, del Partido Comunista, de los andalucistas, incluso como en Fiñana, si no recuerdo mal, de Fuerza Nueva. Se han reunido, han discutido mucho, incluso más de lo que hoy recuerdan haber discutido, pero no se han normalmente pegado, no se han inventado, no han podido llegar incluso a acuerdos. Porque una de las cosas que a mí me contaba José Miras Carrasco, era el alcalde de Albó en la transición, desgraciadamente fallecido hace Sí, hace más de un año, poquito. no sé si tú lo has Sí, conocido. sí, muy amigo. Es un hombre extraordinario, yo le tengo un aprecio, y además a la familia también sigo en contacto a través de un grupo que tenemos de WhatsApp, y creado por él, por cierto, y que él me metió. Pues yo le tengo mucho aprecio a José Mira, mucho respeto también, y él me contaba un poco, ¿no?, todas estas cuestiones, ¿no?, del funcionamiento, ¿no?, de la vida en los pueblos, ¿no? Y bueno, pues él me contaba, y otros alcaldes, cómo muchas de las cosas se hacían de acuerdo con la oposición, ¿no? No todas, tampoco hay que hacer un mundo idílico, a veces se hace, porque la oposición, obviamente, en cada sitio, fuera del color que fuera, pues también tenía sus exigencias y sus perspectivas y las planteaba, ¿no? Y a veces se llegaban a mociones de censura y a cosas de estas, pero lo cierto es que hay digamos, un protagonismo importante de la nueva clase política en los ayuntamientos, que van a trasladar la democracia a las instituciones locales
y van a hacer que la democracia finalmente también triunfe en los pueblos. Y para mí es tan importante eso como que triunfara en una ciudad, ¿no? Y entonces de ahí que a nosotros nos parece muy interesante y de hecho estamos haciendo muchos estudios, incluso impulsando que los alumnos hagan un trabajo fin de máster y tal, de cómo fue la transición. En el último año un alumno lo hizo sobre la UJAR, Javier, y otra alumna lo hizo Sofía sobre roquetas de mar, ¿no? Y porque la suma y también, bueno, gente del grupo de investigación nuestro, Pilar lo hizo sobre Albós, Carlos sobre Beire. Es decir, es importante que se profundice en la historia local para, a través de esa profundización, poder, digamos, conocer mejor, ¿no?, la transición a la democracia también en los pueblos, ¿no? Bueno, pues los alumnos son de Neja, espero que alguno con el tiempo se anime Pues, y pasamos muy bien. a las preguntas propiamente de ellos. Primero, Ainhoa, de cuarto A, pregunta, ¿qué quería reivindicar ETA con el asesinato de Carrero Blanco? Sí, mira, yo antes lo decía, Carrero Blanco era el presidente de gobierno. Las figuras de jefe del Estado y presidente de gobierno habían estado vinculadas a Franco, las dos, hasta la ley orgánica del Estado, aprobada en referéndum en el 66 y promulgada en enero del 67, que permitían disociar las dos figuras, ¿no? Franco siempre las cosas hacía con mucho retraso y no ejecutó, digamos, esa posibilidad hasta junio del 73, donde su vicepresidente, el almirante Luis Carrero Blanco, es nombrado presidente de gobierno y él se queda como jefe de Estado, ¿no? Pero claro, era como yo antes decía, una persona muy leal a Franco, una persona que Franco nunca pudo tener ningún temor de deslealtad y además una persona muy comprometida en seguir, digamos, la idea de Franco y la idea más, digamos, de mantenimiento del régimen. No había ninguna sombra de duda en favor de Carrero de que fuera a cambiar las bases fundamentales de la dictadura, porque él no creía en eso, él no creía en los partidos políticos como Franco, no creía en la pluralidad, no creía en la libertad y era bastante crítico con estos sectores, ¿no? Es verdad que Carrero Blanco sí hizo un gran servicio a la monarquía, porque sobre todo cuando el primo de Juan Carlos, el príncipe Alfonso de Borbón-Dampierre, se casa con la nieta de Franco, hay todo un movimiento en el entorno del Pardo para que Franco pudiera legalmente utilizar uno de las potestades que le daba la ley de sucesión, que era no solo nombrar al sucesor, sino también poder cambiarlo. Y hubo un tiempo de incertidumbre donde el propio Juan Carlos tuvo que exigirle a Franco que cesaran, ¿no?, las conspiraciones en favor de su primo, y ahí Carrero jugó un papel importante para la defensa de la figura de Juan Carlos frente al primo, ¿no? Al primo Alfonso que luego murió en un accidente de esquí, muy conocido por la prensa. Este hombre, cuando lo entrevistaban, cuando le preguntaban si él creía que podía tener aspiraciones al trono, decía que sí, por dos razones. Una, porque entendía que tenía título y derecho, porque era nieto también de Alfonso XIII, y porque así me lo ha prometido su excelencia, que se refería al jefe de Estado. No sabemos si eso era verdad o no, que se lo hubiera prometido. Más bien, yo tiendo a pensar que Franco fue equívoco, ¿no?, en esa cuestión, y él se quedó con la parte que le interesaba. Pero hasta ahí llegaba, ¿no?, esa presión. Y Carrero Blanco ahí sí apoyó por la figura del príncipe ante Franco, y a partir de ahí cesaron, ¿no?, las conspiraciones. Pero claro, si a la continuidad, ETA, evidentemente, que primero intentó secuestrarlo, pero luego vio que no era posible, pues era su primera acción cometida fuera del País Vasco, porque luego hemos conocido el volumen y magnitud de ETA, pero ETA hasta ese momento era una organización muy minoritaria y que había muy pocas acciones y todas en el País Vasco, ¿no? Pero me preguntaba Ainhoa, ¿qué quería reivindicar ETA? Bueno, pues evidentemente quería apuntarse el tanto de que quien estaba predestinado para ser la continuidad del franquismo después de la vida de Franco, pues ya no estuviera. Hay que decir que, en general, a las organizaciones antifranquistas y democráticas, no voy a decir que se alegraran, pero digamos no tuvieron ningún disgusto con esa desaparición, porque entendían que Carrero Blanco representaba la esencia del régimen y, por cierto, las más duras, ¿no? Y eso es lo que ETA en ese momento quiso reivindicar. Pasamos a la pregunta de Leonor, de cuarto B, dice, ¿por qué el rey Juan Carlos I fuerza a Arias Navarro para que dimita? No sé si me estoy extendiendo mucho en la respuesta. No, está perfecto, Yo puedo Rafa. explicarlo todo bien, ¿no? Es decir, el príncipe Juan Carlos fundamentalmente lo que quiere es llegar a rey, ¿no? Y por eso acepta ser sucesor de Franco, incluso enfrentándose a su padre, don Juan de Borbón. Y en ese momento Juan Carlos no tenía muy claro cómo debía ser su
porque no podía tener a nadie claro. Luego a posteriori es fácil decirlo, pero en ese momento él lo que quería asegurar era la monarquía fundamentalmente. Y hay un primer momento en el que, cuando ya es proclamado rey de España, donde mantiene al jefe de gobierno, el que ha sucedido a Carrero después de su muerte, que es Carlos Arias Navarro, ¿no? Que había sido ministro de la Gobernación, había sido alcalde de Madrid, había sido gobernador y que tiene una trayectoria muy vinculada al aparato represivo del régimen. Carlos Arias no era ningún demócrata, y eso, vamos, no lo diga yo, lo decía él mismo, ¿no? Por sus ideas, ¿no? Y de hecho, aunque él tiene que encabezar un gobierno político que va a tener además ministros obligados por el rey, como el propio Fraga Iribarne, Areilza, que antes citaba, Garrigues, que son reformistas, que son personas que se sabe que quieren cambiar el régimen, no se sabe hasta dónde. También figuras más desconocidas como Adolfo Suárez, Martín Villa, que proceden del régimen, pero se sabe que son muy pragmáticos y muy reformistas. Entonces ese gobierno intenta hacer una reforma, pero una reforma limitada, una reforma que no conducía a una democracia plena. Entonces eso va a tener la respuesta en contra de la oposición. De hecho, una diferencia entre el gobierno de Arias y el gobierno de Suárez es que el gobierno de Arias va a perseguir a la oposición, mientras que el gobierno de Suárez se va a sentar con la oposición. Primero de forma secreta, después discreta y después abiertamente. Y eso es un cambio significativo en muy pocos meses. Estamos hablando de la primavera al otoño del 76. Bueno, pues ese gobierno, hay un momento en el que no tiene la aceptación, su proyecto político me refiero, de la oposición, porque entiende que es insuficiente, se quería dejar fuera de la legalización del Partido Comunista, no se quería legalizar los partidos de las regiones, y las cámaras legislativas eran un congreso más o menos democrático, pero un senado restrictivo, ¿no? Era una democracia a medias, digamos. Pero es que tampoco tenía la quiesencia de los sectores más duros del régimen, que en las cortes franquistas no querían cambiar nada. Y entonces se vio abocado al fracaso. Y además, mientras que yo decía antes, el rey y Areilza iban por el mundo, fue famoso la visita a Estados Unidos defendiendo la democracia para España, las actuaciones y declaraciones de aquí, de Carlos Arias, eran lo contrario. De hecho, se hizo famoso una frase que el rey le dio a un periódico, a una revista norteamericana, creo recordar, diciendo en inglés que Arias era un desastre sin paliativos, ¿no? Y entonces, bueno, pues el rey vio que con Arias no podía seguir avanzando y que podía incluso cuestionar la propia monarquía, o sea, podía volverse en contra de la monarquía. Es el momento en que Juan Carlos entendió que la monarquía solo podía tener continuidad si llevaba asociada a la democracia, ¿no? Y en ese momento, bueno, pues evidentemente Arias se convierte en un estorbo y así se lo hace ver Juan Carlos a Arias para forzarle a dimitir, ¿no? Y nombrar una persona de su confianza, que fue Suárez. Un Suárez que fue recibido de uñas, porque claro, es que hay que ponerse en julio del 76, ni más ni menos que en vez de nombrar a alguno de los reformistas, nombra al ministro secretario general del movimiento, y todo el mundo pensó que eso era un paso atrás. Luego se vio que evidentemente no era un paso atrás, que era un paso adelante, porque Suárez tenía una visión muy pragmática. Él entendía que el franquismo no tenía ninguna posibilidad de futuro en una coyuntura internacional donde hasta ya habían caído las dictaduras en Portugal, en Grecia antes, y que había que apostar por la democracia, y pragmáticamente, aunque él había sido un franquista de toda la vida, porque ha hecho su carrera política en el franquismo, pero tuvo una visión abierta, conciliadora y muy positiva, yo entiendo, para la historia de España, ¿no? Y bueno, pues fue uno, no el único, porque ya te he dicho antes que para mí el impulso fundamental llegó de la ciudadanía, pero fue uno de los políticos que supo acordar, supo negociar y supo ser pragmático y hacer que la democracia pudiera consolidarse en España. No puedo estar más de acuerdo, Rafa. Pasamos a la pregunta de Andrea Salvador, de cuarto B, que dice: ¿por qué Antonio Tejero quería volver a la dictadura de Franco? Bueno, porque siempre en todas las sociedades hay sectores, digamos, ideológicos, políticos, que entienden que las dictaduras son mejores que la democracia. Yo quiero pensar que son minoritarios, hasta ahora por lo menos en el mundo occidental parece que son minoritarios, por lo menos hasta ahora, no sé qué pasará en el futuro. Y en aquella época también lo había, y en aquella época con mucho más sentido. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, Franco está en el poder durante 40 años. No es morirse Franco y todo desaparecer, es decir, se ha ido consolidando una sociedad donde hay sectores defensores de la dictadura. Es normal después de 4 décadas, ¿no? Tanto en ejército, en las fuerzas de seguridad, pero también en la sociedad civil, es decir, en la judicatura, en las profesionales, hay sectores que han visto bien el franquismo, o que lo han vivido bien, o que lo han visto positivo, y que no lo condenan, ¿no? Algunos, evidentemente, son conscientes de que esas contradicciones que estamos señalando
son una realidad y que el franquismo no tiene ningún futuro porque el mundo exige otra, el mundo, digamos, del momento exige otra y la sociedad española exige otra cosa, pero hay otros que son los más resistentes, ¿no? Entonces, digamos que Tejero forma parte de esos que en el ejército, en este caso en la Guardia Civil, pues son partidarios de la vuelta al pasado, ¿no? Es verdad que también hay un contexto muy negativo en la crisis económica, aunque las pactos de la Moncloa la han frenado, pero es una realidad y ya sabes que la crisis del 79 reactiva la del 73 y por tanto son momentos duros de la economía y por tanto de la sociedad, son momentos donde hay una tensión importante en el ámbito autonómico y sobre todo en momentos donde la organización terrorista ETA ha incrementado su violencia y además ha apuntado directamente a las fuerzas de seguridad y al ejército. No con, digamos, no casualmente, sino precisamente con la intención de provocar la reacción, digamos, dura del ejército para justificarse ETA a sí misma, ¿no? Y de hecho los atentados fueron incrementándose en los años 77, 78, 79, 80, creo recordar fue el año con más atentados y había, digamos, una actitud muy crítica en el ejército porque veían que el gobierno de Suárez no era capaz de controlar eso, ¿no? Si a eso unimos que en el año 80 se confirma la crisis interna de UCD, hay sectores de dirigentes de UCD que ya empiezan a pensar que Suárez está amortizado y que tiene que salir del poder, hay una crítica muy fuerte, una división interna no solo ideológica entre sectores socialdemócratas, liberales, democristianos, que forman parte de UCD junto a los azules, sino que también entre las lógicas ambiciones personales de llegar a ese puesto y todo eso junto va a provocar la dimisión de Suárez en finales de enero del año 1981 y la necesidad de elegir un nuevo presidente que sería Leopoldo Calvo Sotelo. Y en el acto de elección, ¿no? En la sesión de las Cortes del Congreso para elegir al nuevo presidente es cuando tiene lugar el asalto. Pero Tejero ya había hecho un intento anterior con Saidin Estrilla, que era otro militar que estuvo en la policía, que era secuestrar al gobierno. Lo que pasa es que, bueno, fue juzgado, pero al final la condena fue menor porque se quiso justificar que era como una conversación de café, como si tú y yo nos podemos hablar ahora, bueno, pues vamos a saltar el gobierno y tal. Y aquello fue, evidentemente, luego se vio como fue un exceso de confianza del sistema, quizás también hay que pensar que el gobierno tampoco quería entrar a choque con los sectores más duros por temor a una reacción, ¿no? Hay que pensar que una buena parte de los principales mandos del ejército, como no podía ser de otra manera, por tanto, era de simpatía franquista. Y si mantenían, digamos, su apoyo a la democracia era más por lealtad y obediencia al jefe de Estado, que era el rey, que por convicción, ¿no? Lo cual no significa que todo el ejército fuera franquista, porque sobre todo las nuevas generaciones ya habían incorporado otra forma de ver y de hecho va a ser la que se incorpora a un ejército democrático, ¿no? Pero en aquel momento muchos generales eran franquistas. En el ejército se vio con mucha preocupación la legalización del Partido Comunista en el año 77, el hecho de que el ministro de Marina dimitiera y todos los almirantes en activo se confabularan para no aceptar el puesto, para boicotear a Suárez y tuviera que Suárez tirar de un almirante en la reserva, es muy significativo y eso es impensable. Bueno, hoy dimite un ministro de Marina, pues se nombra a otro, y si no es militar es civil, pero en aquel momento tenía que ser almirante, ¿no? O como unos meses antes, en septiembre, el vicepresidente, el teniente general de Santiago y de Mendívil había dimitido por la legalización de los sindicatos, y ahí es donde entra Gutiérrez Mellado en su sustitución y juega un papel muy importante para conseguir controlar, digamos, el ejército, ¿no? Entonces, claro, en ese contexto, Antonio Tejero es, al fin y al cabo, el brazo ejecutor de un golpe de Estado que tenía, digamos, distintos aspectos y que lo que pretende es, en algunos casos, volver a la dictadura franquista, como podía ser el propio Tejero, pero en otros casos lo que quería llamar era un golpe de timón, es decir, como un giro más conservador para controlar pues, lo que entendían que era exceso autonómico, para más mano dura contra la persecución del terrorismo, con más control de la economía, con más fortaleza, con un gobierno, ellos pensaban, ¿no? Digamos, duro, de concentración, ¿no? Y claro, eso es lo que, por ejemplo, la Armada, el general Armada intentó para solventar la crisis, proponerse él como jefe de un gobierno de coalición donde estaban socialistas, comunistas. Claro, cuando Tejero vio eso, dice, aquí no he venido yo para dejar a los comunistas en el gobierno, a los socialistas, ¿no? Además de los de UCD y los de Alianza Popular. Entonces, pues, se resistió a eso, ¿no? Porque Tejero sí era partidario en su forma de pensar de que había que volver a algo parecido al franquismo.
Pasamos a la última pregunta que me ha sorprendido a mí mucho porque no hemos tratado este tema, que es la de Lillán, de cuarto B, que dice: ¿por qué Alemania condena su pasado mientras que España no? Hombre, es una pregunta muy interesante, muy compleja, con una Sí, difícil sí. respuesta. Yo es Lillan, ¿no? Lillán. Lillan le diría que hay una diferencia que no se puede olvidar, porque yo entiendo que ahí se refiere al pasado nazi o al pasado Sí, franquista, ¿no? Y no hay que olvidar que el pasado nazi, como el pasado fascista italiano, o incluso el fascismo en general europeo, porque no hay que olvidar que en Francia también hubo un gobierno fascista con Petén, dirigido por Pierre Laval, o también hubo gobiernos fascistas en Bélgica, en Holanda después de la ocupación, o en Noruega, todos ellos cayeron con la derrota del eje en 1945. Es decir, que fueron derrotados en la guerra mundial y se implantaron regímenes democráticos, o más que implantarse, reimplantaron, porque en todos los sitios antes había, en la propia Alemania, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, pues tuvo la República de Weimar, que era una república democrática. Es decir, volvió la democracia después del final de la Guerra Mundial, y en España no. En España, durante 4 décadas hubo una dictadura que en sus primeros momentos tuvo afinidades con las dictaduras que habían tenido los nazis o los fascistas italianos, luego se adaptó a las circunstancias del momento y siguió siendo dictadura, pero con otras características, pero que no hay que olvidar algo que parece una obviedad, pero que hay que recordar: una dictadura no es lo mismo que una democracia. Entonces en España no había habido democracia. Y en la forma, evidentemente, de que España pasó de la dictadura a la democracia, que tuvo muchos aspectos positivos, pero digamos que no parece que ha dejado muy clara esa diferencia entre dictadura y democracia, y eso yo creo que se refleja en esa falta de condena. Que yo no creo que España no condene su dictadura. Entiendo aquí la versión su pasado como su dictadura, ¿no? Yo creo que los demócratas, por definición, siempre tienen que condenar una dictadura, ¿no? O sea, no se puede ser demócrata y defender una dictadura, es una contradicción en sus términos, ¿no? Es algo, una obviedad. Entonces, yo sí creo que los demócratas condenen las dictaduras. El problema está en que cuando sectores de la política o de la sociedad que puedan, digamos, sentirse herederos, a mi juicio equivocadamente, pero que sentirse herederos de esa dictadura, pues entienden que si condenan de forma explícita la dictadura, pueden perder una parte de su electorado, ¿no? Y como en general hoy día en la política está lo que los politólogos definen como los partidos catch all, atrápalo todo, pues nadie quiere perder voto, y si sectores conservadores, pues que tienen su referente democrático en el pasado y podrían ir a ello, es decir, la derecha tiene democracia cristiana a la que poder acogerse, incluso democracia cristiana que luchó contra la dictadura. Sí. El propio Gil Robles, que pasó de apoyar a los franquistas en la guerra civil a ser muy crítico con ellos, son derechas democráticas, pero no, digamos que, y menos ahora en el contexto actual mucho menos, no parece que haya una especial predeterminación en su conjunto a eso, ¿no? Y por eso quizá a Lillán le ha venido esa pregunta de por qué Alemania condena su pasado y en España no. Y yo creo que es por la propia evolución histórica, por el hecho de que en Alemania la guerra terminara con la dictadura de Hitler, y en España hubiera que esperar a la muerte de Franco para que una transición pactada de forma, bueno, que yo creo que fue positivo. Yo siempre defiendo como positiva la transición, y muchos de los problemas que hoy vemos no son tanto de la transición como de la democracia consolidada, que eso también hay que explicárselo a la gente. Pero bueno, yo creo que ahí está la respuesta, o un intento de respuesta a una pregunta interesante que tiene necesidad de una respuesta compleja, ¿eh? ¿Vale? Pues pasamos a la última pregunta, que siempre acabamos igual la charla, Rafa, que es: ¿qué 3 libros le recomendaría al alumnado? Bueno, yo no sé si son para el alumnado o para la sociedad en general, pero yo entiendo que son alumnos interesados por la historia y Sí, sí. que quieren leer cosas serias, ¿no? A veces las cosas serias son un poco más densas, pero yo siempre suelo fijarme en libros bien escritos y por tanto fácil de entender, ¿no? Pero huyo de esos libros que a veces por pretender demasiada divulgación pierden contenidos, ¿no? Entonces yo, como sabía que esta pregunta me la iba a hacer, pues entonces lo que he hecho ha sido de mi biblioteca he elegido un libro de cada periodo histórico, ¿no? Que de los años de la guerra civil, del franquismo y de la transición, que son los que yo me dedico, ¿no? Y entonces lo he traído aquí. Y siempre de autores para mí, digamos, que me merecen la confianza de ser máximo especialista, catedráticos de universidad en todos los casos,
Y bueno, no es que yo defienda el gremio de los catedráticos porque yo sea catedrático, pero me parece que si se llega catedrático es porque se ha demostrado una serie de méritos y un rigor, una seriedad durante muchos años, ¿no? Y que eso lo avala al trabajo como a cualquier profesión, los méritos de ascenso le avalan, ¿no? Entonces, el primero de ellos es de un catedrático de la Universidad de Extremadura, aquí lo he traído, que es Enrique Moradiello, ¿no? Sobre la guerra civil, ¿no? Y es un libro, bueno, que para mí, bueno, puede ser muy útil para conocer de una manera rigurosa, seria, ¿no? Pues distintas dimensiones, ¿no? Referidas a la guerra civil, ¿no? Es una persona que para mí, insisto, merece mucha confianza. No vamos a encontrar posiciones radicales, ¿no? No sé si se ve bien en Sí, la... sí, sí, se ve perfectamente, Rafa, Vale. se ve Entonces, perfectamente. es un libro, no recordará exactamente el año, pero no necesariamente antiguo. Este libro es del año 2012, ¿no? Y está publicado en RBA y es un libro que, bueno, que se lee fácil. Enrique Morello siempre escribe muy bien, te digo que es un catedrático de la Universidad de Extremadura y que yo lo recomiendo. Eso para la guerra. Para el franquismo voy a cambiar de Extremadura a Valencia, ¿no? Me voy a ir a la Universidad de Valencia, voy a citar a Ismael Sas Campos, que es también catedrático de Historia Contemporánea, y que entre sus distintos libros tiene uno que se llama Las caras del franquismo, que un poco sirve para que veamos, junto a una visión, digamos, global, ¿no? De la dictadura, veamos los distintos grupos, ¿no? En los que se fue evolucionando, ¿no? Y cómo no hay que hacer una lectura lineal de la dictadura, sino una lectura más compleja, que a veces hay quien piensa que por eso es que le quitamos importancia o dureza, ¿no? No, simplemente que las cosas en un régimen que dura 40 años no son exactamente igual en el año 1 que en el año 40 de la evolución. Y eso es que, como decía el otro autor que citaba, Moradiello, a mí me gusta decir que hay que ejercer la virtud de la distinción frente al vicio de la confusión. Y por eso hay que ir al matiz. Si un profesor universitario, en este caso un catedrático, se dedica a escribir con trazo grueso, con un brochazo, que deja de ser catedrático. Tiene que emplear el pincel, ¿no? La precisión, digamos, la complejidad frente a la simpleza, ¿no? Y muchas veces en esto tú sabes que, y en las redes sociales se ve, hay mucha simpleza. Y yo lo que a tu alumno le recomendaría es que piensen que no todo es blanco ni negro, que entre el blanco y el negro hay, primero, muchos tonos de gris y lo que es más bonito, muchas gamas de colores, ¿no? Entonces, que tengan una mente abierta a entender distintos aspectos y no esa tentación que siempre tenemos a irnos a los extremos, la contundencia, porque normalmente si actúas así te equivocas, porque las cosas son mucho más complejas, mucho más ricas y hay que tener cierta flexibilidad mental a la hora de entender cualquier periodo de la historia, del franquismo, de la república, de la dictadura de Primo de Rivera, de la transición, hay que tener un enfoque mucho más abierto. Ese sería, por tanto, el segundo libro, ¿no? El de las caras del franquismo. Y el tercero es de unos amigos y colegas, también catedráticos de universidad, de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Vamos a otra comunidad, que son los profesores Carme Molinero y Pere Isas, que tienen, entre su distinta producción, un libro de conjunto, para mí muy interesante, que es La transición, historia y relato, ¿no? Este libro está publicado en el siglo XXI. Este libro, este es más reciente, este es del año 2018. Lleva poco más no llega a 2 años, lleva publicado. Y desde luego, bueno, son autores que escriben muy bien, que tienen una trayectoria, digamos, muy consolidada de investigaciones hechas sobre distintos aspectos del franquismo, de la transición, ¿no? Y en general de la historia, y que, bueno, pues representarían esos 3 libros una buena continuidad para conocer ni más ni menos que para mí la época fundamental de la historia española del siglo XX, desde el año 36 al año 82, ¿no? Y siempre con la garantía de ser buenos académicos, buenos profesionales, buenos investigadores, que escriben bien y que yo creo que se comprenderían bien esos libros. No sé si con ese menú he respondido la pregunta de los 3 libros, ¿no? Recomendados. Sí, a mí me ha encantado. El primero de Moradiello, el único que no conocía. Pues son 3 libros bueno, que ayudan a comprender la historia y que no son muy extensos. Bueno, quizás el de Moradiello un poquito más, pero son libros que... El de las caras del franquismo no he dicho la fecha, pero tampoco es muy antiguo. Este es del 13. Del 13. Entonces, o sea que son 12, 13, 18, son libros relativamente recientes ya digo, de buenos autores y de buena investigación. Y me ha encantado, Rafa, toda la charla y ya digo, me emociona divertido porque hay que enseñarle también que la historia tiene muchos matices. Sobre todo me ha gustado 2 cosas que has dicho. Primero eso, de que hay que ir siempre a fuentes, de verdad, siempre a fuentes contrastadas, fuentes de universidad, a catedráticos. Y otra cosa que yo le incido mucho
es que tienen que representar siempre, tener un discurso no simplista hacia cargos políticos, caer en el insulto, caer en estos tuits o como se diga de las redes sociales. Así que mil gracias y sobre todo siempre le digo lo mismo, la gran suerte que tienen ellos de poder, del tiempo que nos has prestado a poder estar aquí. Encantado, me sentí muy a gusto en la conversación y siempre que necesite algo de mí, lo digo con toda sinceridad, cuando se normalice la situación, para ir personalmente, porque aunque esto es una buena herramienta, pero a mí me gusta ver las caras, ¿no? A los chavales y lo hago habitualmente, es decir, cuando cualquiera de vosotros me invitáis, siempre que lo pueda ajustar a la agenda de mis viajes y tal, he ido con mucho gusto, de forma totalmente desinteresada, porque para mí el interés está en poder intercambiar, ¿no? Esta información y que los alumnos pues vean, yo creo que eso es positivo, ¿no? Que oigan algo distinto a lo que muchas veces leen en las redes sociales, que se quedan con el chascarrillo, con el trazo grueso, y que yo creo que hay que trasladar un mensaje de una amplitud mental mayor, que es lo que debe hacer una persona que quiera reflexionar sobre la historia. Exacto. Pues mil gracias, Rafa, y siempre a tu disposición. Exacto. Seguimos en contacto. Un abrazo fuerte. De acuerdo.